Es muy triste constatar cómo dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo cristiano, muchos se confiesan discípulos de Jesús y admiten como alternativas no solamente viables, sino incluso algunos evangélicas conforme a la mente del Señor Jesús, prácticas, formas de vida, acciones, decisiones, estilos de vida que están explícitamente enfrentados, para decirlo de alguna manera, enfrentados con la palabra de Dios. Para no decir en contra, vamos a decir enfrentados, es decir, en oposición con la palabra de Dios. Y nadie pone en duda de que, como Jesús ha dicho, todo pecado y blasfemia que se cometan en este mundo, en este siglo, van a ser perdonados aquí y allí, pero el pecado contra el Espíritu Santo es el que no será perdonado. Nadie pone en duda de que todo pecado será perdonado, es decir, de que toda acción libre y conscientemente cometida y sostenida en el tiempo, en conciencia, en libertad, va a ser el único camino, para decirlo de alguna forma, mediante el cual con toda claridad se nos expresa a nosotros, al menos en la Iglesia católica, el camino hacia la perdición, para decirlo de alguna manera, que no es sino hacia el alejamiento de Cristo, hacia el alejamiento de Dios, hacia el alejamiento de lo que es la voluntad de Dios expresada de manera sobreeminente en la palabra de Dios y en la tradición de la Iglesia. Todas las culturas que han pasado y transcurrido han podido enfrentarse de alguna manera al Evangelio. Nadie, ni nada, va a poder vencer a la palabra de Dios, que como es verdad, así la creemos, triunfa siempre. Algunos hermanos nuestros, a propósito de tratar de encontrarle, seguramente con buena intención, la forma de incluir a las personas que tienen no ya una tendencia sexual diferente a la heterosexual, a la única que conoce la Biblia como válida y como lícita y como posible, puesto que responde al plan de Dios. Algunos admiten una tercera, una cuarta, una quinta posibilidad. Es decir, muchas personas quieren, de acuerdo a lo que la naturaleza humana va demandando como medios, como caminos para realizarse, para ser y para ser felices, en la mayoría de los casos, fuera de la palabra de Dios. Después sí se demanda evangelio, se demanda bendecir las realidades humanas cuando ya fueron cometidas al margen de la palabra de Dios, cuando ya fueron por muchos promovidas, no estando en la palabra de Dios, cuando fueron por muchos aplaudidas, por muchos profetas, por muchos sacerdotes, como dice Jeremías 23, similares a aquellos que en Jerusalén ya de lo único que sabían era de pecado. No sé si por ellos o por el contexto, pero de pecado. Algunos hermanos que aconsejan hermanos, algunos hermanos que aconsejan, que acompañan a hermanos, algunos hermanos que Dios ha puesto en el camino de tantos otros hombres para bendecirlos con su orientación, con su luz. Quieren olvidar, quieren torcer aquel principio del Concilio Vaticano II de Gaudium et Spes 22, que nos habla del modo en el cual nuestro divino Redentor Cristo se unió de alguna manera a todo hombre, a toda mujer que viene a este mundo, y que de alguna manera, desde que ha sido concebido,
ha recibido la bendición y la gracia de Dios para ordenarse a su palabra, cuando por medio del oído, cuando por el oír, advenga la fe en su corazón, y como todos, aquí sí me atrevo, como todos, en arrepentimiento y en fe se acerque al Señor para pedir perdón por sus pecados y para pedir una vida nueva que venga dada del sacrificio de Jesús en la cruz y que venga dada con todo el poder arrollador del Espíritu Santo que procede de la resurrección, el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, como dice San Pablo. Hace poco me preguntaron si los mandamientos todavía se usaban. Pregunté cómo se usan. Sí, siguen estando válidos, se sigue creyendo que son verdaderos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Digo, ¿qué nos está pasando? No como cultura, porque la cultura del momento, la moda, responde al mundo y al príncipe de este mundo y a nuestra carne. Busca satisfacer nuestras tendencias. No me refiero a eso. Me refiero a qué está pasando con nosotros, creyentes, nosotros los discípulos, que los mandamientos no. Ya robar no es pecado, ya mentir no es pecado, ya adulterar no es pecado, ya fornicar no es pecado, la lujuria no es pecado, la lascivia no es pecado, el egoísmo no es pecado, la envidia no es pecado, el asesinato no es pecado, el odio no es pecado. Me dijo, es preferible ser una buena persona homosexual y no ser un heterosexual maldito. Sería lo único preferible frente al Evangelio es ser santo, es no ser pecador de ninguna forma. Una vez escuché que decía un predicador, nosotros estamos convencidos que Dios nos quiere como somos, que Dios nos quiere así, y Dios no nos ama como somos. Dios nos ama porque somos, por eso existimos, pero Él nos ama para que seamos lo más parecido que podamos a su Hijo Jesús. Muchos dudan que los mandamientos están todavía en vigencia, que Jesús creyó en ellos, que Jesús los ratificó y que Jesús montó de alguna forma la palabra del Padre en concordancia con todos aquellos antiguos preceptos que formaban parte de la ley. Y entre ellos encontramos, de manera especial en el libro del Levítico, la prohibición que responde a mucho que aquí no podemos explicar, pero la prohibición de parte de nuestro Hacedor de tener relaciones sexuales con personas de nuestro mismo sexo. Y no solamente Levítico 16 al 18, Levítico 20 también se vuelve a repetir, sino también el mismo San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 1, de los versículos 19 en adelante. Algunos dudan de que el Señor Jesús ratificó la fidelidad del matrimonio para siempre, que ratificó la unión entre el hombre y la mujer como si fuesen una sola carne del principio hasta el final. Algunos desconocen o algunos dudan sobre todo, y esto quisiera que pensemos, del llamado eficaz de Dios, de la eficacia, de la gracia, de la eficacia de su poder para transformar todas las cosas. Algunos dudan del poder del nuevo nacimiento que propone bíblicamente el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 1 al 8.
Algunos dudan de que el llamado a la conversión, que el llamado a la fe es hecho a todos. Vamos a explicar aquí. A todos. El universal. Homosexual, transexual, género, del que sea, disculpen la precariedad de mi lenguaje en esta materia, varón, mujer, machista, feminista, cualquier desviación que se tenga, no solamente física, sino mental, el Señor nos llama. El Señor nos llama para convertirnos. ¿Para convertirnos en qué? ¿En qué? En santos. Para convertirnos en personas que vivan conforme a la gracia de su Hijo, conforme a la gracia del Espíritu Santo. El Señor llama a pecadores de todo género. El Señor llama a pecadores heterosexuales, homosexuales, transexuales. El Señor llama a pecadores que son sexuales, que son sexuados, para convertirlos en hijos de la gracia, como hace con todos los pecadores. De manera que es muy difícil pensar en alguien que haya recibido la gracia de la regeneración, que haya sido roto y hecho de nuevo en su naturaleza espiritual, en toda su naturaleza inmaterial, en su corazón, en sus afectos, en sus actitudes, en su carácter, y siga comportándose, siga su naturaleza demandando a gritos la satisfacción de los deseos de la carne. Sí, por supuesto que las tentaciones van a existir siempre y hasta el final, y todos, vos, yo, cada uno tendrá que lidiar con las suyas, pero el nuevo nacimiento es la certeza, la confianza en la gracia del poder del Espíritu Santo, de que por el sacrificio de Jesús todos los pecados que cometimos son perdonados y que todos los pecados que cometemos van a ser perdonados si vivimos en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos cometer pecados viviendo en Cristo? Porque la regeneración de nuestra naturaleza nos empuja a un proceso de santificación en el cual podemos caer, pero en el cual el Señor nos va a levantar, en el cual podemos caer porque seguimos siendo lo que somos, barro, pero barro perdonado, barro en manos de un Dios santo que quiere a un Hijo santo. Ese es el imperativo. Desde Levítico 11:44 también, que lo toma la carta de Pedro. Sed santos, yo soy santo, sean santos. Miren a mi Hijo, compórtense como Él. Hemos sido pecadores salvados, pecadores redimidos, todos. La naturaleza de la conversión implica la admisión de esta realidad esencial. El cristianismo no es un conjunto de ideas con las cuales podamos hacer una sociedad mejor. Claro, seguramente se va a lograr una sociedad mejor si se ponen en marcha los valores del Evangelio, las enseñanzas de Jesús, sin ninguna duda. Pero eso todavía no llega a ser la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, aquellos que quieran formar parte de la Iglesia de Cristo, son aquellos que reconozcan, aunque de lejos, que en esa voz hay algo más que un profeta, algo más que un moralista, que un filósofo, y quieran dedicar su vida, al menos intentar en su vida, acercarse a la fuente de la gracia para, abandonando todo tipo de resistencia, todo lo que somos, entregarle nuestra naturaleza herida por el pecado, y pedirle al Señor, si es nuestra voluntad genuina, si es nuestro momento, si es lo que queremos, pedirle que Él la transforme con el poder que tiene para todas las cosas, ponerla bajo sus pies. Pero antes es necesario
que vos y yo tengamos en claro que queremos el señorío de Cristo en nuestras vidas, que queremos el Evangelio en cada momento de nuestras vidas. Si obramos así, entonces es difícil que se meta, que se cuele entre nosotros alguna persona que ponga en crisis, en crítica, que ponga en tela de juicio que nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir está opuesta hostilmente a la realidad, a la naturaleza que dicen nos hemos inventado, a la naturaleza que llaman un constructo, pero sobre todo que pensemos sobre nuestra naturaleza pecaminosa, sobre nuestra naturaleza pecaminosa, que tiende de una, de mil maneras a querer expresarse, a querer desviarse y someterla a Cristo, someter todos nuestros instintos, todas nuestras pasiones, todas nuestras tendencias, ordenadas, desordenadas, porque una tendencia a pecar, no sexual, una tendencia a odiar, es una tendencia que aunque esté ordenadamente desordenada al bien, esté ordenada derechito, es una tendencia equivocada. Hay que ponerle fin a ella. Si alguno quiere venir, acercarse al altar, pero se da cuenta en el camino que alguien tiene algo para decirle, que deje su ofrenda, que se reconcilie con su hermano y que luego venga y presente su ofrenda. Reconciliémonos con todos, estemos en paz con todos, toleremos a todos, respetemos a todos, pero sobre todo, tolerémonos a nosotros mismos, tal como hemos sido concebidos. Tolerémonos, respetémonos a nosotros mismos. Pensemos que quizá con nuestra libertad la hemos liado, hemos hecho lío. Quizá con nuestra libertad, con nuestras elecciones, hemos terminado construyendo una persona que está enfrentada, puesta en la vereda opuesta del Evangelio. Y si sentís la voz del Señor a ir hacia Él, esa voz, la única voz suave y dulce que te ofrece libertad, que te ofrece paz, que te ofrece perdón, que te ofrece plenitud, escúchala, acércate a ella, confía y sabe que es verdad. Para muchas cosas en este mundo no hay posibilidades, pero para Dios no hay nada imposible. No quitemos fe al poder de la gracia y no quitemos santidad y soberanía al Dios que nos llama y que de modo eficaz, si nos abrimos a su voluntad, puede hacer aquello que se propone, es decir, tomar un pedazo de barro pecador y convertirlo en un misericordiado vaso de arcilla que pueda alojar en sí algo de la gloria, algo del esplendor, algo de la gracia que Él está dispuesto a darnos muy generosamente.